¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu mente. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos grabando el podcast, el mejor podcast de Latinoamérica Unida, que es Desenreda tu mente. ¡Wow! Yo soy el Dr. Adán Merlín. A mí me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Adán Merlín, Instagram, Facebook. Pueden también visitarnos en nuestras redes sociales y me acompaña la psicoterapeuta Adriana Hernández. Adriana, por favor, preséntate. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, pues hoy es un día, la verdad, muy especial porque tenemos a una invitada muy especial. Es alguien que yo quiero mucho, es alguien que la verdad he admirado muchas cosas de ella. Su nombre es Mirna y bueno, ella el día de hoy va a compartirnos algo de su experiencia cuando fue detectada con cáncer de mama. Recordemos que en este mes, bueno, se hacen muchas campañas de prevención en torno al tema, se da mucha información, por eso es que quisimos en este episodio hablar sobre esto que es tan importante. De repente tenemos la información, pero se nos puede llegar a olvidar, de repente no le damos tanta importancia, de repente hay cosas que pasamos desapercibidas. Entonces es importante siempre tener como fresca esta información porque puede al final de cuentas salvar vidas. Mirna, por favor, preséntate con la gente que nos está escuchando. Platícanos un poquito de ti, de qué haces, a qué te dedicas. Hola Adriana, hola doctora Dan. Mi nombre, hola. Mi nombre es Mirna Ortiz. Pues bueno, tengo actualmente recién cumplidos 36 años. Soy licenciada en administración y me dedico a la parte de reclutamiento y a la parte de estudios socioeconómicos por mi cuenta, y también trabajo para una empresa. Y pues bueno, soy un poco emprendedora y un poco también trabajando para una empresa. Godín también. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirnos. La verdad es que yo me siento muy afortunada porque además me has hecho parte de este proceso, entonces me siento muy afortunada de que me compartas esta parte de tu vida. Nos gustaría que platiquemos acerca de cómo fue este proceso para ti de antemano. Se me hace muy valioso todo lo que nos puedas compartir. De cómo ha sido este proceso. Claro que quizá hay algunas cosas que nos quieras compartir, otras que no. Tú sabes que pues, siempre hemos tenido esta confianza. Y de las preguntas que me gustaría hacerte, Mirna, es ¿qué sentiste cuando te dieron esta noticia? Ok, primero pues mi diagnóstico, pues pasé por varios procesos, por una biopsia, por estudios, y al final, bueno, pues me dijeron que era cáncer de mama en un seno. Y pues creo que el primer sentimiento fue tristeza, el decir, ¿por qué yo? ¿Por qué en este momento? El segundo sentimiento fue un poco de confusión, porque al final uno, creo que si no atraviesa por un proceso de esta manera, pues no conoces muchas cosas, ¿no? Primero la confusión era de por qué a mi edad, o sea, 35 años, yo acabo de cumplir 36, eso tiene relativamente poco que pasó. ¿Por qué dicen que a partir de los 40 es cuando corres el riesgo? ¿Por qué yo que hago ejercicio? ¿Por qué yo que tengo una alimentación pues relativamente sana y tengo una vida activa? Entonces era mucha confusión por parte de esos aspectos, y sobre todo el miedo, ¿no? De qué venía, porque pues yo estaba en ceros, yo no conocía nada del tema. Entonces tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar más adelante y qué iba a atravesar. Y algo importante, Mirna, que comentaste, ¿no? Porque es como todo. Yo cuando no tengo una enfermedad, una patología, pues la verdad me vale, lo ignoro. Entonces, desde tu punto de vista, que ya estuviste en los dos ámbitos, antes del diagnóstico, cuando escuchabas sea de mama o cáncer de mama, ¿qué venía a tu mente? Porque aparte lo dijiste, ¿no? Es de gente mayor o de gente grande. Yo tengo 35, 34, ¿no? ¿Qué pasaba por tu mente antes del diagnóstico y cómo cambia tu perspectiva después de?
Para empezar, en mi familia no hay ningún caso de cáncer de mama, para empezar, ¿no? Hay otros tipos de cáncer, pero de mama no. Entonces, mi concepto de cáncer de mama era una persona, un adulto mayor, una persona lejana a mí, una persona que pues esté inactiva, que no hace a lo mejor actividad física, que es una persona que descuida su salud en muchos sentidos, pero pues desgraciadamente no es así, ¿no? Entonces depende de muchos factores y creo que yo en la vida imaginé atravesar este proceso y pues bueno, me tocó. No, y hago esta pregunta igual a colación porque justamente lo que comenta Mirna, o sea, la gente que cuidamos la alimentación, que hacemos ejercicio, a veces pecamos de que o sea, de confiados, pues. A mí no me va a dar esto porque yo me cuido. Y tampoco se trata, entonces no hago ejercicio porque si me va a dar, pues ¿para qué lo hago, no? No, o sea, no. Pero es para que tomemos todos, me incluyo, conciencia de que nadie tiene nada comprado. Puede darme una patología X, ahorita estamos hablando de sea de mama, cáncer de mama, pero puede haber otras afecciones que no por el hecho de cuidarnos, entre comillas, demasiado, porque tengo muchos pacientes que también dicen, es que yo me cuido mucho, doc, ¿por qué tengo esto? Y ya revisando los antecedentes, decimos, pues por eso, ¿no? Antecedentes de estrés o cargas de estrés constante, antecedentes familiares, por ejemplo. O sea, son muchos factores que no por ver la imagen en grande, yo me cuido como frutos y verduras y hago ejercicio, ya estoy exento de estas patologías. Entonces, tú que me estás escuchando, tampoco se trata de meterte miedo, no. Simplemente de hacer conciencia de que nadie está exento de nada, por más que me cuide o por más que no me cuide. Hay que manejar medidas preventivas en todos los ámbitos y obviamente saber los antecedentes familiares para darle mayor ímpetu, mayor pues relevancia a ciertas patologías, ¿no? Sí, la verdad es que está cañón, a veces uno se confía y de manera general, o sea, no solamente en este tema, digo, ahorita estamos hablando de cáncer por ser el mes de la prevención, pero en realidad se confía en muchas áreas y lo mejor siempre hemos tratado de promover nosotros es revísate, hazte chequeos, monitorea cómo está tu salud, porque si no es de la parte emocional, es de la parte física, si no es de la parte hormonal, o sea, hay 1000 factores que influyen, entonces la neta es mejor pues estar como siempre en constante monitoreo, revisión, qué me está pasando, cómo lo estoy viviendo, cómo estoy pasando las circunstancias que tengo ahorita de mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? No hay un solo factor que lo pueda detonar, esa es la verdad. Sin embargo, creo que, y ahí viene mi segunda pregunta, Mirna, ¿cuáles serían las primeras cosas que te preocuparon? O sea, ¿qué dirías tú? Puf, o sea, supe y entonces vino a mi mente tal. Bueno, creo que lo primero que me preocupó es qué tratamiento, por qué proceso iba a pasar. Porque al final todo dependía de resultados de estudios, si había metástasis, si se había ido a otros órganos para empezar, después de qué tipo de cirugía me iban a hacer. Si me iban a hacer una mastectomía, que era retiro completo del seno, o una cirugía conservadora, y todo eso iba a depender de mis estudios anteriores. De ahí, una vez que a mí me hicieron cirugía conservadora, porque afortunadamente ahí estaba nada más. Me hicieron una prueba que se llama Oncotype para determinar si era viable recibir quimioterapias y radioterapias. Entonces, también de esto dependía qué tratamiento iba a recibir post cirugía. Y al final, pues sí es cierto que hay una diferencia pues bastante grande entre una quimioterapia y una radioterapia, que afortunadamente yo recibí solo radioterapias por detectarse a tiempo, porque afortunadamente, como les comentaba, ahí estaba, no hubo metástasis, los resultados siempre fueron muy favorables durante el proceso y al final creo que era mi mayor preocupación, qué tratamiento iba a recibir, si mi vida sería normal después de todo el proceso, si iba a continuar haciendo ejercicio, si iba a continuar usando hasta la misma ropa. O sea, era realmente una de las mayores preocupaciones, si física y emocionalmente iba a seguir de la misma manera que antes de todo este proceso.
Sí, y es que en la parte social, en la parte emocional, siento que a veces hay como muchas cosas, como cosas nuevas que suceden, ¿no? Cuando tienes una noticia de este tipo, eh, al final es un shock emocional. Como que dices, puf, o sea, a ti te pudieron haber preocupado ciertas cosas, a otra persona otras cosas, pero al final hay un shock ahí en el que tienes que acomodar lo que está sucediendo, ¿no? Y a ver qué le das prioridad en tu vida, porque pues no sabes cómo va a ir este camino. Entonces, yo pensaría, no sé, Mirna, que también la parte social influye muchísimo. ¿Cómo influyó, por ejemplo, tu rutina, tus labores en la vida diaria en esto que pasaste? O sea, ¿tú crees que algo de ahí hizo una diferencia? Bueno, primero que nada, tener a personas cercanas a mí que estuvieron apoyándome en este proceso. Y creo que sí, la noticia me impactó demasiado, a tal sentido que yo quería dejar todo a un lado. Pero pues me di cuenta que mi cuerpo empezó a sentir, pues de cierta manera, pues debilidad, mi estado de ánimo estaba muy bajo, entonces dije, yo no quiero atravesar este proceso de esta manera y sintiéndome así, porque al final pues yo sabía que mis defensas iban a bajar y que yo no quería atravesar el proceso así. Entonces, de alguna manera yo dije, pues agárrate donde puedas, intenta continuar con tu vida pues normal. Y al final sí, en el proceso tuve muchas subidas y bajadas, muchos días buenos, malos, regulares, pero intenté que todo el proceso estuviera acompañado de gente que me quiere, de gente que me aprecia y sobre todo de continuar con mi vida normal. Yo continué elaborando, continué haciendo ejercicio porque a los 15 días afortunadamente mi doctor me dijo, pues vas, porque al final mi cuerpo estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces yo tenía que aprovechar eso porque era una forma de mantenerme activa y de verme favorecida en mi recuperación también. Entonces, sí me mantuve activa a mi ritmo, pero creo que estoy muy agradecida con mi cuerpo por haber pues aguantado todo el proceso pues a mi ritmo, ¿no? Pero al final me seguí manteniendo activa. Y por ejemplo, mira, con el tema de tocando el punto de los fármacos, ¿no? ¿Fueron muchos fármacos los que te mandaron? No, afortunadamente ninguno, solamente post cirugía, pues para el dolor, pero realmente no los necesité. Perfecto. Mi cuerpo reaccionó muy bien y no tuve ningún fármaco posterior, no fue necesario, afortunadamente. ¿Te comentó los médicos si tuvo algo que ver, que tenías un buen precedente de actividad física, alimentación? Sí, la actividad física me ayudó mucho para la recuperación de mi cirugía y para regresar con mi movilidad del brazo donde había sido la cirugía, porque al final, pues, sí te limitas un poco, ¿no? Entonces, si no lo mueves, pues así se queda el brazo. Entonces, claro, entre rehabilitación y entre movilidad y ejercicios en casa y el ejercicio, pues también pude recuperar mi movilidad al 100%. ¿Y nunca te hicieron algún comentario los médicos de que tuviste una recuperación más rápida comparada con otros pacientes? Sí, definitivamente mi oncólogo me dijo que mi recuperación había sido muy buena. De hecho, mi cicatrización fue muchísimo mejor que la de otros pacientes, precisamente a que yo me seguí manteniendo activa. Bien. Ahora, con respecto al ejercicio, digo, obviamente sí hubo un descenso tal vez en la calidad del entrenamiento, pero sí fue muy marcado durante el tratamiento, o sea, durante el lapso que duró. Sí, la parte superior del cuerpo sí la movía, pero la movía pues sin peso, la movía con miedo al principio, hasta la parte de calentamiento la hacía con miedo, pero poco a poco fui perdiendo pues ese miedo y decir, pues mi cuerpo está reaccionando muy bien y de empezar con mi peso corporal otra vez empecé a meterle un poquito de fuerza y a cómo fui sintiéndome, pero pues sí, prácticamente fue empezar un poquito de cero
y agarrar otra vez condición y fuerza, pero la parte superior pues es lo que más impacta, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué es importante el tiempo de recuperación? ¿Cuándo, fechas aproximadas, o si las sabes, adelante, cuándo empiezas el tratamiento? Bueno, mi biopsia me la hacen en febrero, Ujú. que fue cuando me detectan la bolita en el seno, y mi cirugía fue el 29 de marzo. Ujú. Fue el 29 de marzo. Sin complicaciones. Sin complicaciones. A las 2 semanas me retiran puntos y a las 2 semanas de mi cirugía yo reanudo el ejercicio. Entonces prácticamente fueron solamente 2 semanas que estuve pues inactiva, un poquito de reposo y continué con el ejercicio a las 2 semanas. De ahí esperé unos resultados de Oncotype. Recibí mis radioterapias durante 5 semanas. Fueron 25 sesiones. Y durante las radioterapias, el oncólogo me dijo, continúa haciendo ejercicio. Eso a ti definitivamente te está ayudando en todo tu proceso. Yo creo que entre física y emocionalmente, creo que en las dos me ayudaba y me dijo, vas, ¿no? Entonces... ¿Qué más o menos qué fecha retomaste el ejercicio? Lo retomé. Porque estamos hablando de que la cirugía fue en marzo. Fue en marzo, a mediados de abril. Bien. Prácticamente 2 semanas después, a mediados de abril, yo estaba retomando el ejercicio, ¿no? Y de abril que retomaste el ejercicio, ¿cuánto tiempo más o menos pasó que ya te sentiste, órale, casi al 100, como si no hubiera pasado nada? Cuando terminé mis radioterapias, yo creo que fue como a las 2, 3 semanas que terminé mis radioterapias, que otra vez mi cuerpo empezó a agarrar más condición de nuevo, ¿no? Yo creo que a finales de agosto, más o menos, yo ya empezaba como a sentir mi cuerpo otra vez de subida, ¿no? Agarrando más condición y más fuerza. Y ojo, estamos hablando de agosto de 2022. Así es. Entonces, prácticamente... No, 2023. Perdón, 23. Entonces, la cirugía fue en marzo y en agosto de 2023, órale, prácticamente al 100 como antes del procedimiento. O sea, y a eso voy, ¿por qué la pregunta enfocada, Mirna? Y parezco chicotito. Siempre platicamos lo de la importancia del ejercicio antes de. O sea, es cierto, hay pacientes que tal vez lo pueden empezar a hacer después del procedimiento, pero por eso la importancia de tener ese precedente, esa memoria muscular, esa recuperación, ese énfasis en la alimentación adecuada. Pero bueno, entonces después del procedimiento, después de retomar en agosto, hoy en día obviamente sigues haciendo tus actividades. Sí, de hecho yo creo que ya me siento a un 95% de cómo estaba antes de la cirugía. ¿Qué le dirías tú a alguien que está pasando, yo creería que está pasando por un diagnóstico de cáncer? ¿Y qué cosas no le dirías también? Porque en algún momento también hablamos de que hay cosas que cagan, la verdad, cuando alguien está pasando por una enfermedad, por un trastorno, por alguna situación que está de alguna manera fuera de su control, como que hay cosas que no... Ok, creo que primero es tener mucha fe y confianza que todos los resultados van a salir bien. Como les comentaba, afortunadamente mis resultados siempre fueron muy favorables a pesar de ser cáncer de mama. Entonces, creo que el tener fe y confianza que estos resultados iban saliendo bien, pues a mí me daba, pues iba para arriba, ¿no? Más positiva siempre. Entonces, creo que eso le diría a alguien que tenga esta fe, confianza, que esté positiva, aunque a veces cueste. Sé que pues hay momentos de subidas y bajadas, pero entre más positiva estés, mejor te va a ir, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Y pues la verdad, lo que no recomiendo a una persona que esté pasando por esto es que se quede en casa, que se quede limitándose de hacer muchas cosas por estar pensando en eso, ¿no? Porque la mente es muy traicionera y la verdad es que intenta, continuar con tu vida normal, porque todos los procesos son diferentes y en mi caso lo pude hacer. Sin embargo, si tú continúas realizando tus actividades normal en casa o si tienes hijos o en tu trabajo o ejercicio o lo que sea, tu proceso se va a ver más ligero, más tranquilo. Entonces, cuando te des cuenta,
ya pasó todo. Entonces, creo que no tienes que limitarte de cosas, disfruta, continuar con tu vida lo más normal posible, es lo que yo le recomendaría. ¿Cómo conseguiste esta visión de motivación, Mirna? O sea, yo he conocido a gente que también ha tenido un diagnóstico así y que su visión ante la vida, ante la esperanza de la vida es distinta. ¿Qué crees que hiciste tú diferente? La verdad es que yo no sé de dónde agarré valor. Creo que a lo mejor por procesos que he pasado, a lo mejor algo me han dejado en mi vida. A lo mejor desde chiquita o a través de los años, pero yo, bueno, pues el tener fe, o en mi caso yo creo en Dios, eso de ahí me agarré, y sobre todo de sentirme acompañada de mis seres queridos, ¿no? Eso me dio mucha motivación y que me decían, tienes que ser fuerte, tu proceso así lo vas a llevar, me dijo alguien, un ser querido, me dijo, mírate cómo estás, no puedes estar así, o sea, tienes que estar fuerte de alguna manera. Y creo que eso me sirvió para decir, sí es cierto, o sea, mi cuerpo está sintiendo que se está yendo para abajo y no, eso yo no quiero en mi vida, yo no quiero en este proceso, yo quiero atravesar un proceso fuerte y por eso continué con mi vida pues lo más normal posible, ¿no? Y la verdad es que no sé de dónde agarré valor, pero sí sé que tuve mucha fe siempre, entonces creo que de ahí me agarré. Yo me acuerdo que en algún momento que platicamos, tú me decías, alguien por ahí me dijo, yo te voy a seguir tratando normal. Y para mí, te juro que eso fue una frase que me impactó muchísimo, porque yo siento que a veces, digo, no puedo generalizar, pero a veces cuando tenemos una mala noticia de cualquier cosa, o sea, no solamente en temas de salud, como que nos volteamos un poquito a decir, porque a mí algo pasa conmigo, yo estoy mal, o sea, como que uno mismo se va echando más para abajo y el hecho de que alguien te dijera, a ver, yo te voy a seguir tratando normal, no te está faltando un pie, no te está faltando un brazo, puedes salir, te puedes mover, te puedes hacer de comer, puedes hacer ejercicio. Yo creo que funcionó. Definitivamente sí, porque yo me hubiera dejado caer, o sea, yo me conozco y yo ya estaba sintiendo mi cuerpo débil cuando recibí la noticia. Entonces el que me hablaran así creo que fue lo mejor para yo agarrarme de eso y decir, sí es cierto, o sea, yo sigo siendo una persona normal y al final, pase lo que pase, yo lo seguiré haciendo porque voy a salir de esta. Entonces, sí, voy a jugar mi mejor papel, ¿no? Exactamente, y tengo que estar fuerte, yo no sé qué tratamiento voy a recibir y si estoy débil, pues me va a ir mal. Claro. Y entre más fuerte esté, pues me va a ir bien. Entonces dije, síguele con ejercicio, síguele con todo, sigue con tus actividades. Normal, porque al final, pues te tocó, sí te tocó, pero pues agárrate donde puedas. Definitivamente, sí, fue, creo, el mejor consejo que pude haber tenido y sobre todo aceptar lo que estaba pasando. Igualmente, Mirna, como complemento, digo, obviamente, siempre se aprende de todas las experiencias, pero además de lo que ya nos platicaste, ¿algo más que te haya dejado como un aprendizaje? Bueno, en cuanto al tema, creo que ahorita hasta investigo más o me preocupo por saber más del tema a pesar de que ya pasé por un tratamiento. Estoy con un grupo ahorita de sobrevivientes de cáncer de mama, donde pues cada quien comparte el tratamiento y su historia, ¿no? Absolutamente todas las historias son muy diferentes, todas atravesamos por procesos muy diferentes. Entonces, en este momento, digo, cada quien tuvo su proceso, sí, pero al final el aprendizaje que me deja es que al final creo que soy una persona fuerte en todos los sentidos y que esto me hizo más fuerte y que me gustaría de cierta manera, yo se lo dije a Adriana en su momento, que poder ayudar, ¿no? Directa o indirectamente a quienes estén atravesando por algo así. Creo que si tú compartes esto
con alguien que está empezando el proceso, o simplemente platicas con alguien que está empezando el proceso. Yo, por ejemplo, que ya lo pasé, te ayuda muchísimo. Yo no tuve eso, pero tuve a otras personas a mi alrededor. Pero ahorita que a mí me han pedido apoyo de esa manera y que yo lo he podido dar, para mí es muy gratificante, ¿no? Aunque a lo mejor yo directamente no pueda hacer nada, el escucharlas o que me escuchen, creo que también es un aprendizaje para mí, ¿no? Para mí, para las personas que reciben la información. Claro, y bueno, al menos hablando por mí, ¿no? Lo vemos mucho en consulta. Muchas veces es más el tema de escuchar al paciente que lo que tú le puedas decir de, a ver, ¿qué tienes? Tómate esto, ¿no? Lo que siempre comentamos, no caer en exceso de chocho. Entonces, lo que comentas es muy importante. Muchos de los que pasaron por el cuadro dicen que el cáncer fue un gran maestro en mi vida que jamás hubiera querido tener, pero que me dejó muchas cosas. Y eso va muy de la mano con lo que dices. Lamentablemente, en tu proceso no tuviste un alguien que hubiera pasado antes por el proceso, sin embargo tuviste familiares. Ahora, la gente que te busca, ¿qué te comenta? ¿Qué dudas tiene? O sea, ¿cómo se puede apalancar, ¿sí?, de tu experiencia, de la experiencia que ya pasaste? Bueno, primero es el miedo, ¿no? Y la expectativa que yo tuve al inicio es como lo que te empiezan a preguntar, ¿no? Y qué sigue, ¿no? O tú con qué oncólogo fuiste, o con qué ginecóloga fuiste, o qué me recomiendas, o dónde. Entonces, ¿qué estudios te hicieron, no? Todas las preguntas que yo tuve en su momento, que las fui resolviendo conforme iba pasando el tratamiento también, y de la mano de mi oncólogo sobre todo, son dudas que también me preguntan, que aunque ellas estén empezando y todavía no tengan ni oncólogo, una por miedo, dos porque quieren 2, 3 opiniones, pero al final son las dudas que más les surgen, ¿no? Y sobre todo el miedo de qué sigue, porque todos estamos temerosas cuando nos dan una noticia así, porque no sabes qué sigue, ni para dónde, ni cómo. O a lo mejor también es como este miedo de lo físico, ¿no? O sea, de que entonces me va a doler el cuerpo, ¿cómo me va a doler? O sea... Y sobre todo, Adri, de cómo te vas a ver. Digo, al final sí. Mi cirugía fue conservadora, pero hay quienes no se puede, o sea, porque ya creció. Sí. Entonces, aún así, el miedo de verte después de una cirugía, pues sí impacta, ¿no? Claro. Al final, porque te ves diferente, pero también, como me dijo esta misma persona, agradece que te salvaron la vida. O sea, ok, sí, no tienes una parte de tu mamá, pero al final te salvaron la vida. Así que tuviste una solución. O sea, entonces lo físico también impacta muchísimo. Sí. Pero al final aprendes pues a valorar todo, ¿no? Y a valorar más la vida, a valorar más a la familia y a toda la gente que te rodea. Sí, yo creo que, a ver, la autoimagen es un tema en ese tipo de casos. Claro que es todo un proceso, claro que eso no quita que no haya como ese miedo, ¿no? De decir, ahora me voy a ver en el espejo, pero creo que también siempre tienes que escucharte más a ti mismo, cuidarte más a ti mismo, que todas las críticas que puedan haber externamente. Fíjate que yo sí he visto gente, por ejemplo, en el súper, que de repente se ha puesto escotes y no tiene una mama. Y yo creo que eso es un paso. Y yo las veo y digo, wow, o sea, la admiro, o sea, qué increíble paso dio. Sí, precisamente en el grupo en el que estoy actualmente con sobrevivientes de cáncer de mama, pues sabemos de todas las edades, creo que soy la más chica de ese grupo. Sin embargo, todas platican, hay unas que ya se arreglaron, ya se pusieron ahí sus implantes, exactamente, aprovechando. Y hay otras personas que, una señora que me dice, pues, ¿para qué? Dice, yo estoy contenta así, y lo mismo me dijo. Al final estoy viva y estoy agradecida con Dios y con todo, y realmente
me siento muy bien así, no tengo por qué hacer nada. Entonces creo que están las dos partes, ¿no? Del querer y el no querer. Sin embargo, Totalmente. en las dos situaciones pues se vale, ¿no? O sea, Sí. es como te sientas bien y te sientas segura. Al final es lo que más importa en esto. Sí, totalmente. Y por ejemplo, ¿verdad que la parte social en este tipo de enfermedades a veces puede o beneficiarte o no? Sí, definitivamente sí. Mira, hay gente que a veces no sabe cómo preguntar las cosas. Realmente Sí, creo que no solo en esto, sino en todo tipo de problemas, ¿no? En cómo preguntan las cosas o cómo intentan saber de tu proceso, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al final tú tienes que estar segura de lo que quieres, de lo que sientes y de que cómo quieres sea tu proceso. Y sobre todo el post, ¿no? Del cómo te ves después de, pues al final tu seguridad es lo que va a influir y que te digan lo que te digan o que te comenten lo que sea o oye, no te pienses operar o oye, o no se te nota o sí se te nota. Al final sí. depende de tu seguridad, ¿no? Y de cómo quieres verte. Sí, yo creo que, o sea, tocaste un punto muy importante, es cómo quieras vivir tú tu proceso y que te afiances a ello, ¿no? Yo en algún momento sufrí pérdidas de otro estilo, pero lo mismo, o sea, la gente como que no sabe cómo actuar cuando hay pérdidas o cuando hay una noticia tan fuerte. Entonces, yo creo que a veces es sentir realmente lo que quieres y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar sola, o yo quiero estar acompañada, o yo sí quiero ir a hacer ejercicio, o yo sí quiero ir a natación. O sea, yo creo que es muy importante que tú identifiques cómo quieres llevar tú tu proceso y tu recuperación. Al final, la gente pues que está a tu alrededor y que te quiere te va a apoyar, pero también es un poquito como decir, a ver, tú crees que esto sería bueno para mí, pero realmente yo quiero otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí conectar con lo que uno quiere ayuda a que este proceso pues sea mejor para uno. Y por ejemplo, a veces como familiar también, digo, viendo la otra parte, pues queremos hacer todo por las personas que queremos, ¿no? Y a veces hasta sobreprotegemos o a veces hasta nos distanciamos porque no sabemos cómo actuar. Entonces, yo te preguntaría, Mirna, o sea, ¿qué le dirías a los familiares de una persona que esté pasando por esto, por una situación donde hay un diagnóstico de cáncer? Yo pienso que primero, como me lo dijo un familiar muy, muy directo a mí, pues primero hay que aceptarlo. Hay que aceptar esto y de ahí ver qué sigue, ¿no? Entonces, también esas palabras para mí fueron muy importantes porque al final es cierto, dije, bueno, pues ya lo tengo, o sea, no hay de otra, vamos a ver qué sigue, ¿no? Entonces, que tú como familiar hagas saber a esta persona que padece de eso, que pues primero acepte su proceso y precisamente ver qué sigue y sobre todo el acompañamiento, pero no en tanto en opinión, porque al final creo que para eso tenemos a oncólogos o especialistas Claro. que ellos son los que nos van a guiar, ¿no? Y también confiar en ellos, ¿no? Porque al final pues son los que saben del proceso. Entonces creo que la opinión es muy agradecida, sin embargo, pues para eso vamos a consultar con un especialista y solamente es un acompañamiento que nosotros debemos de tener, nosotros como familiares, hacia una persona que padece de cáncer. Es solamente el acompañamiento y el pues darle un poquito de ánimos en el sentido de que no siempre decirle, ay, sí, eres una guerrera, eres muy buena en todo, vamos, sí se puede, no te dejes caer. Pues no tanto decir esto, sino el acompañarlo, ¿no? En realizar actividades o realizar alguna cosa que a esta persona le guste
y que indirectamente a lo mejor la haga sentir bien, ¿no? Entonces es Sí. más que nada eso. Yo creo que es difícil estar en las dos posiciones, pero algo que puede ayudar es eso, escuchar y preguntar, oye, ¿qué necesitas? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? A lo mejor eso como que puede realmente ser de más acompañamiento Exacto. que otras cosas, ¿no? Como familiar, puedo estar presente sin decir nada. Muchas veces el hecho de estar ahí presente hace más que lo que te pueda decir o te pueda mandar mensajes, cadenitas, etc, etc. Digo, no lo estoy menospreciando, o sea, es válido, pero lo importante es estar presente. Exactamente. Así es. Pues, Mirna, ¿algo más que nos quieras que estemos pasando nosotros por alto, omitiendo? Ahora sí que, pues, es el momento de que lo digas. Pues bueno, lo único que yo puedo decirles y aconsejarles es que a mí me ayudó mucho el detectarse a tiempo, ¿no? Entonces creo que independientemente de la edad, que también fue mi caso, si tú sientes algo raro, una anomalía en tu cuerpo, entonces tienes que revisarte, ¿no? Entonces el detectarse a tiempo definitivamente hace de tu proceso un proceso más tranquilo, un proceso menos agresivo también para tu cuerpo y sobre todo que pues intentemos mantener una vida sana, una vida activa, porque nunca sabes cuándo, ¿no? Te pueda tocar o no te pueda tocar, sin embargo, pues el ejercicio y una vida sana siempre trae muchos beneficios en tu salud y sobre todo en la mente. Y pues bueno, mi única recomendación es la detección a tiempo definitivamente marca la diferencia en esto. Sí, como que no dejemos que se nos pasen los chequeos, ¿no? Anuales, como tengan que ser. O sea, esto de verdad que sí es influye muchísimo a la hora de que hay un tratamiento ya de por medio. Entonces, hay un montón de campañas, no sé si han visto ahorita que han sacado muchísimas campañas en apoyo o sea, siempre octubre como que tiene algo en esa parte, entonces hay un montón de campañas, estoy segura que por ahí se van a topar con unas porque hay mucha publicidad todo este mes. Mirna, muchas gracias por compartirnos, por platicar de esto. Yo creo que esto le va a funcionar muchísimo a alguien que a lo mejor conoce a otro alguien o que algún familiar está pasando por esto o alguna amiga o alguna persona de su familia. O sea, sé que le va a ayudar a esto. Qué bueno que estás haciendo toda esta labor, que hables de cómo fue lo tuyo, de tu proceso. Estoy segura que le va a ayudar a alguien. Mirna, platícanos cuáles son tus redes, por si alguien tiene alguna duda, por si alguien quiere acercarse, incluso que tenga esta problemática, sería muy padre. Ok, mi Instagram es Mirna con Y, Ortiz y C de casa al final. Mirna Ortiz C, así me pueden encontrar en Instagram. Con mucho gusto, si pues están atravesando por un proceso así o tienen algún familiar que esté atravesando por un proceso así o algún amigo o amiga, con mucho gusto me pueden escribir y pues en lo que yo les pueda ayudar, de verdad yo voy a sentir mucha satisfacción de poder hacerlo. Así que, igual como conclusión mía, tú que me estás escuchando, no tienes ningún pretexto para no cuidar tu salud, para no hacer ejercicio, para no cuidar tu comida. Ya se va a poner regañón. Ningún pretexto. Así que, aguas. Bueno, pues los queremos mucho, deseo que tengas un muy buen día, si estás en tu coche, si estás en tu casa, que le estés pasando muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mirna, por acompañarnos. Gracias, doctor, que luego haces bullying aquí. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Desenreda tu mente.